Luis Edmundo Pavón Linares me pregunta, ¿se puede quitar la pintura a los zapatos o ya no se puede? Si es que sí, ¿cuál es el producto correspondiente? Antes de responder la pregunta de Luis Edmundo, te invito a que cualquier duda, cualquier pregunta que tengas relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribírmela ya sea en la caja de comentarios de este o de cualquier otro video de YouTube. Todas las preguntas les respondo y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para utilizarlas para hacer videos nuevos como en el video del día de hoy. Ahora, respondiendo a la pregunta de Luis Edmundo, mira, en primera instancia, yo no recomiendo bajo ningún motivo ponerle pintura a los zapatos. ¿Cuántas personas no me han caído aquí en Social Mex que me dicen que les gustaría pintar sus zapatos? Aquí tenemos que tener muy en cuenta la palabra, pintar el zapato. Estas personas pues llegan con la intención de ofrecerle ya sea un retoque o un cambio de color con pinturas. El peligro aquí en las pinturas consiste en lo siguiente: las zapaterías, esto no te lo mencionan, pero realmente la pintura en sí, la pintura es una capa de plástico, es una capa de acrílico que se le está poniendo a la superficie. En un principio los zapatos se van a ver muy bien, se van a ver muy bonitos, pero esta capa de pintura realmente, sobre todo cuando estamos tratando con zapatos con piel full grain leathers, piel de cuero en piel auténtica, esta pintura, esta capa plástica que se le está poniendo a la superficie es una capa que está tapando los poros de la piel. Por lo tanto, las personas que disfrutamos de ofrecerle nutrición y mantenimiento con ceras y cremas adecuadas a nuestra piel, si nosotros le ofrecemos estas capas de pintura, esta piel, a partir del momento en que tenga esta capa de pintura, esa piel está perdiendo la cualidad o la capacidad de absorber nutrientes para que esta piel se pueda mantener siempre suave y en excelente estado. Ya no tiene caso aplicarle ni cremas ni ceras, puesto que al tener esta capa plástica en la superficie, aún sean las mejores cremas del mundo, en el momento que se lo estés aplicando, simplemente esa crema se está embarrando en esta capa de plástico que tiene en la superficie. La piel no tiene la capacidad de absorber esos nutrientes. Es como, vamos a imaginar un ejemplo. Tengo aquí en mi playera, tengo aquí mi camisa y tengo mi piel, mi brazo totalmente descubierto. Imagina que mi brazo descubierto fuera el calzado, y si pintaras estos zapatos, si pintaras mi piel, sería lo que viene siendo en mi camisa. Ahora imagina que agarramos una crema, cualquier crema, y la queremos untar. No es lo mismo que la untemos en la camisa a que la untemos directamente sobre la piel desnuda. Si lo untamos directamente sobre la camisa, prácticamente la crema no va a penetrar en mi piel, puesto que la camisa está impidiendo lo que es que la piel lo absorba, a diferencia que en nuestro brazo, si lo aplicamos de manera directa, nuestra piel está absorbiendo directamente los nutrientes. A grandes rasgos, este ejemplo, esto es lo que está sucediendo cuando le aplicas una capa de pintura a tu calzado. La capa de pintura representaría la camisa, está impidiendo que la piel absorba los nutrientes, a diferencia de una piel totalmente descubierta que se le puede ofrecer nutrición y mantenimiento con cremas y con ceras. La manera adecuada cuando queremos ya sea retocar colores o queremos hacerle un cambio drástico de color a nuestro calzado, lo recomendable sería aplicarle tintas. No es lo mismo tinta que pintura. La pintura, como te platicaba, tiene esta capa acrílica en la superficie, esta capa plástica. En contraste, la tinta es un líquido con colorante que al aplicarlo a la piel, este líquido la piel, al ser una tinta líquida, la piel está absorbiendo los colorantes de esta tinta sin que quede alguna capa o alguna película en la superficie. Ahí radica la principal diferencia entre cambios o retoques de colores con pintura y con tintas. Este es un concepto muy importante, sobre todo para los que somos muy aficionados a la zapatería. Ahora, en el caso de Luis Edmundo, que recién estás aprendiendo estos conceptos, sin embargo ya pintaste los zapatos. Ahora la pregunta, ¿se puede quitar la pintura? Mira,
En respuesta a esto, la respuesta es sí. Hay una sustancia muy en específica que usamos las zapaterías cuando vamos a hacer un retoque de colores de manera adecuada con tintas, que es la acetona. La acetona se puede agarrar y se puede untar sobre la superficie. La acetona es un removedor muy potente que tiene la cualidad de remover tanto ceras y cremas de limpiezas anteriores como los colores del calzado. Es tan fuerte que puede remover estos acabados, por lo tanto también puede remover lo que es la pintura en la superficie. Sin embargo, ¿por qué reitero? ¿Por qué recomiendo ampliamente evitar este retoque de colores con pintura? Puesto que si bien la acetona puede llegar a servirte para remover ceras, cremas y acabados, desconozco qué tan efectiva puede ser para un trabajo de remover completamente la pintura, puesto que hay casos, puede ser que no logre removerlo al 100%. La acetona, el porcentaje de efectividad va a depender mucho de la calidad de la pintura que le aplicaste, va a depender mucho de cómo se comporte el zapato, así como también va a depender mucho del material. No es lo mismo tratar de remover lo que son pinturas de un zapato con piel lisa a un zapato que lo pintaron, un zapato de gamuza que ya le aplicaron esta capa de pintura. Me ha tocado casos en que personas pues en otras zapaterías a sus zapatos de gamuza le ponen estas capas de pintura y tratan de rescatarlos. Vienen aquí a Social Mexon queriendo quitar estas capas de pintura. Un zapato de gamuza que ya se le aplicó una capa de pintura es un zapato que virtualmente ya se arruinó. Este zapato, los pelitos de la gamuza ya absorbieron, ya se prendió la pintura en ellos. Por lo tanto, la gamuza no se puede rescatar. Un zapato de piel lisa probablemente, no sé qué tan efectivo. Bueno, he tenido casos en los cuales se ha podido remover efectivamente la pintura, y también he tenido casos que por más acetona que le apliques, simplemente la pintura no se puede remover. Es un proceso que puede o no puede ser revertible, puede llegar o puede no llegar, va a depender mucho de la pintura, de qué tantas capas le pusieron, y también va a depender mucho del zapato. Es por eso que si recién estás aprendiendo estas técnicas, te invito a que las compartas a otros amigos aficionados al mundo de la zapatería, para que no le suceda este error que cometen muchas personas aficionadas, bueno, muchas personas principiantes en el mundo de la zapatería. Por lo tanto, tú que recién estás aprendiendo estos conceptos, ahora lo sabes. Lo mejor es evitar las pinturas en el zapato, evitar este retoque de colores con pintura, para que esos mejores zapatos de tu colección no queden arruinados para siempre. ¿Qué te parecieron los consejos que he compartido en este video? ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que hubo algo que omití mencionar? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, ahora ya sé cómo ofrecerle un correcto cuidado para evitar este retoque de colores. Sin embargo, me gustaría saber ahora cómo le puedo ofrecer un correcto nivel de cuidado y mantenimiento a la piel de mis zapatos. En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico de manera muy breve cómo ofrecerle un correcto grado de nutrición y mantenimiento a esos mejores zapatos de tu colección.